Hola, saludos a toda la gente, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, saludos a todos ustedes y toda la gente que vaya llegando al programa, que nos vean en diferido. Y bueno, pues gracias por estar aquí y bueno, no sé quién tenemos por aquí. Wolfpack, bienvenidos, saludos a Argentina, Pochitoque de la Sierra, meteorito nave cae en Oaxaca, el ejército acordonó la zona sin dar nada de información, aún existiendo vídeos del bólido. Interesante. Pero o sea, como que una nave o un meteorito. ¿Y no puede ser un avión o...? Bueno, no sé. Veremos lo que sale. Entrevista a S4 Vitar. Así nos habla de internet y hacker. No lo conozco, bro. Hispanicus, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Marcelo Sebastián Fiori, Lino de Sousa, bienvenidos. Saludos a Brasil. Buenas, hoy no puedo quedarme, me levanto en unas horas, dejo el like, reglamentar. Ok, muchas gracias por el like y bueno, si solo miras mañana los vídeos que están acelerados y los puedes mirar en es el ¿cómo es? Tiene el 25% menos de tiempo. Marco Antonio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Son los gringos volando sus aparatos levitantes, podría ser. Bueno, señores y señoras, vamos a empezar con nuestro tema estrella, lo que nos da más que hablar que son los de siempre, ¿no? Blanquean varias ONGs la guerra de Israel en Gaza. Varias ONGs internacionales han moderado su lenguaje sobre lo que sucede en Gaza, según una investigación de Deutsche Welle. Temen que de lo contrario Israel les niegue los permisos para operar en los territorios palestinos. Bueno, tengan en cuenta que Deutsche Welle es un medio que suele ser bastante pro-Israel. Entonces, si ellos dicen eso, supongo que no hay motivo para no creerles. Monje, bienvenidos, saludos a Costa Rica. Mira, Klaus, te lo digo a grosso modo, no es que me guste demasiado la cultura de los musulmanes, pero lo que está sucediendo en Gaza creo que no se ha visto nunca en la historia conocida, ¿no? O sea... A ver, ¿dónde se podría ver esto? Algo parecido así. Pues no se me viene nada a la cabeza, creo que... Puede que haya pasado algo parecido alguna otra vez, pero así que se me... Pues claro, asedios ha habido muchos en la historia, ¿no? O sea, asedios, ¿no? De gente que... Pero claro, eran asedios entre dos bandos que tenían armas, pues más o menos parecidas, ¿no? Pero o sea... Para hacernos una idea, ¿no? Los israelíes están... O sea, si fueran Israel y Gaza fueran dos gladiadores, ¿no? O sea, los israelíes tendrían armadura completa, espada, casco y de todo, y los de Gaza pues estarían sin armadura y con una espada de madera, ¿no? Sería la comparación un poco, ¿no? Y los de Hamas, pues bueno, no te diré que los soldados de a pie no tengan no estén cometidos a la causa anti-Israel y anti-sionista, pero, o sea, de los líderes de Hamas, me parece a mí que podrían incluso ser agentes de Israel y todo este rollo, porque, o sea, a ver, cuando ellos lanzaron los ataques del 7 de octubre,
del 2023, que básicamente Israel se dejó atacar, ¿no? O sea, aquí mismo en este canal dejamos ver los mensajes que los israelíes enviaron sobre su radio de sus fuerzas armadas, donde ordenaban a sus soldados de librar un tramo determinado de la frontera para que los de Hamas pudieran entrar en Israel. O sea, básicamente Israel quería ser atacado para tener una excusa. O sea, en el mejor de los casos, Israel se dejó atacar, y cuando no, algunos líderes de Hamas colaboran activamente con Israel, porque, o sea, ¿a quién se le ocurre? O sea, ellos podían pensar que un ataque así iba a provocar esa reacción, ¿no? Aunque bueno, mirándolo por otro lado, o sea, pues no sé, después de 20 años, porque el bloqueo, o sea, no es nada nuevo, el bloqueo dura desde el 2007. O sea, el bloqueo de antes de la guerra pues era más suave, ¿no? O sea, entraban 600 camiones cada día para alimentar a la gente, o sea, Israel tenía contadas cuántas calorías una persona necesita para vivir y tal, y eso es calculado más o menos son 600 camiones, ¿no? Pero, o sea, no dejaban que Gaza se desarrollara como país, ¿no? O sea, la flota pesquera que, la flota pesquera que Gaza era básicamente una sociedad pesquera. La flota pesquera está amarrada desde 2007. Hace, hace 20, 30 años, o más atrás todavía, porque bueno, hace 30 años, pues ya no estaba, ya antes de que entrara Hamas, o sea, y todo el rollo, o sea, se necesitaban permisos especiales para ir a Gaza, pero, o sea, en su día, o sea, Gaza tuvo un sector turístico bastante pujante, gente de otros países árabes y tal, iban ahí a la playa, había palestinos ricos de Cisjordania que tenían chalés ahí en Gaza, ¿no? O sea, había una cierta industria turística y eso se acabó también. Y bueno, lo más importante, los 500.000 millones de dólares de gas que hay delante de la costa de Gaza, o sea, eso pertenece al pueblo de Gaza y ahora cuando se acabe la guerra y los echen de ahí, pues eso se lo van a quedar los israelíes. 500.000 millones, o sea, es mucho más de lo que les ha costado no sé cuánto les costó la guerra, pero leí por ahí que era ciento y pico mil millones. ¿Qué pasa? ¿La IA se ha ido de vacaciones o qué? Y la cámara está... Bueno, da igual. Ah, ahora sí. Mira, 63 mil millones de euros les ha costado la guerra a los israelíes desde octubre de 2023. O sea, si se quedan con los 500 mil millones de dólares en gas, eso es un beneficio de 400 y pico mil millones de dólares. O sea, un negocio redondo. Vale que han perdido ahí unos cientos de soldados, pero ¿tú crees que a Netanyahu eso le importa, brother? No me jodas. El hijo de uno de los líderes de Hamas se pasea por Miami con un... Sí, ese era agente del Shin Bet y todo el rollo, y ahora hace programas incluso apoyando a Israel y todo este rollo. No sé. Él dice que lo hizo porque quería salvar vidas, porque jamás eran unos dictadores y tal, que vale, no te digo que no. O sea, jamás no son angelitos. Pero yo creo que a este tío le lo untaron bien. Estos hijos de puta me borraron el mensaje con... Ah, pero es que solo puedes compartir enlaces si eres moderador. Espera, que te pongo de mod. A ver, ¿pero qué enlace querías compartir? A ver, añadir de moderador. Ok, inténtalo de nuevo, a ver si ahora funciona.
La mayoría de los muertos cupón es ataque provocado por el mismo ejército. Sí, sí, no, provocado por ellos no, pero, o sea, se lo dejaron hacer. O sea, de estos que vigilan la frontera, enviaron varias veces mensajes a la IDF, al Shin Bet y toda esta mierda. Y les dijeron, oye, los de Hamas están entrenando para atacarnos y tal. Ni puto caso. Y bueno, ya luego ya lo más evidente, o sea, el mismo día del ataque enviaron el mensaje ese por la radio militar de que por la radio del ejército de que despejaran un tramo de la frontera. No, no es el algoritmo, es que si no eres moderador no puedes poner links. Erosión por encima se inventan el dinero en la Reserva Federal si pueden imprimir lo que les salga de los huevos. Sí, pero eso es en Estados Unidos, aunque bueno, los dueños de la Reserva Federal son los dueños de Israel y bueno, lo que ganan ahí lo ponen en Israel y todo este rollo, ¿no? O sea, Israel, ¿no? O sea, lo más lógico hubiera sido que en su bandera tuvieran la menora, que es el símbolo más emblemático del judaísmo. La estrella de David es un símbolo cabalístico que luego la familia Rothschild adoptó como el escudo de su familia, ¿no? Rothschild, Red Shield, escudo rojo, una estrella de 6 puntas sobre un escudo rojo. Que luego lo cambiaron y adoptaron ese símbolo que adoptaron el yugo y las flechas, el mismo símbolo que la falange, ¿no? Que algunos creen que la falange es creada por los judíos porque tienen el mismo símbolo que no, o sea, el yugo y las flechas de la falange es por los reyes católicos que tenían el yugo y las flechas 200 o 300 años antes que los Rothschild, ¿no? Pero, o sea, le llaman la estrella de David. Pero bueno, lo vimos aquí mismo hace unas semanas o así. Se tendría que llamar la estrella de Salomón, porque o sea, no tiene nada que ver con el rey David. Milei le regaló una menor a Zelensky cuando sí, lo vi las fotos, sí. En su inicio como presidente, sí. Bueno, monje, pon tu Luis Ridao, al final queda alguien bueno en el mundo, toda la humanidad está condenada en ser un esclavo del siglo XXI. Todos somos esclavos, amigo Luis. Las flechas de la falange apuntan hacia arriba, sin embargo el de Rothschild apunta hacia abajo. De todas formas es bastante confuso. Sí, bueno, lo de la falange era lo sacaron de los reyes católicos, que hay documentos del siglo XV con el yugo y las flechas. El yugo representaba a Isabel y las flechas representaban a Fernando. Y bueno, no sé por qué, no sé por qué más tarde Rothschild adoptó ese mismo símbolo, si se inspiró en los reyes católicos o no, pero lo que está claro que los reyes católicos lo tenían antes que Rothschild. Flor de Loto, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros, saludos a Ecuador. Bueno, seguimos. Durante meses sintió una profunda sensación de ira, dijo a Deutsche Welle una trabajadora humanitaria. Hasta el primer semestre de 2025 trabajó en Jerusalén en el apoyo y defensa de los territorios palestinos ocupados para una importante organización de ayuda humanitaria con sede en Estados Unidos. Durante ese tiempo tuvo que luchar durante semanas para conseguir que se publicara una sola declaración. Los directivos de su organización, según declaró a Deutsche Welle, insistían en suavizar el lenguaje, considerando términos como ocupación, bloqueo, rendir cuentas demasiado problemáticos. Sintió, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, que participé en el blanqueamiento de la situación en Gaza. En esencia le habían pedido que mintiera, señaló. La única manera en la que podíamos describir lo que estaba sucediendo en Gaza fue a través de un lenguaje extremadamente suavizado que minimizara el papel de Israel, afirmó. Incluso ahora, meses después de dejar su puesto y la región, dijo que está decidida a no volver a trabajar en el sector humanitario. A lo largo de varios meses,
el equipo de investigación de Deutsche Welle habló con 19 fuentes de una docena de organizaciones internacionales que brindan asistencia humanitaria a los palestinos. Entre la ira y la desesperación, todos los trabajadores humanitarios entrevistados por Deutsche Welle, a excepción de uno, pidieron permanecer en el anonimato por temor a perder sus empleos. Deutsche Welle analizó correos electrónicos, mensajes y directrices internos y corroboró los relatos de los trabajadores mediante el análisis de los sitios web de las organizaciones, las páginas explicativas y más de 100 declaraciones públicas difundidas antes y después de que Israel implementara un nuevo proceso para el registro de ONGs en marzo. Deutsche Welle descubrió que, en los últimos meses, varias organizaciones habían restringido a diversos niveles su lenguaje en comunicados públicos sobre la guerra que Israel inició en Gaza tras los ataques contra Israel perpetrados por Hamas, que mataron alrededor de 1.200 personas el 7 de octubre de 2023. Algunos destacados grupos de ayuda humanitaria se abstuvieron de emitir duras críticas, a pesar de que la guerra contra Israel en Gaza ha matado a más de 62.000 personas, entre ellas 19.000 niños, y ha provocado desplazamientos y hambrunas generalizados. En al menos un caso, las directrices hasta incluyeron qué palabras estaban permitidas en reuniones privadas con donantes o políticos. Algunas ONG se abstuvieron de firmar declaraciones conjuntas con otras organizaciones humanitarias si incluían términos mencionados en esas directrices u otros que sus jefes consideraban demasiado sensibles. El conflicto por los territorios palestinos siempre ha sido complejo para las organizaciones internacionales. Sin embargo, las líneas rojas aplicadas a la comunicación en los últimos meses son particularmente restrictivas, según descubrió Deutsche Welle. La razón parece ser un nuevo proceso de registro aprobado por las autoridades israelíes a finales de 2024. Se informó a las organizaciones que tenían que volver a registrarse a principios de septiembre de 2025 si querían seguir operando en Gaza y Cisjordania. Esto tuvo un efecto disuasorio casi inmediato en todo el sector, según declaró a Deutsche Welle un ex trabajador humanitario. Israel introduce los registros de ONGs. Las organizaciones deben aportar ahora datos sensibles a las autoridades israelíes, como la información privada de todo su personal palestino, incluyendo a los trabajadores sobre el terreno en Gaza. Muchas ONGs se oponen firmemente a este requisito, ya que temen que pueda poner en mayor riesgo a su personal en los territorios palestinos. Las regulaciones permiten a los funcionarios denegar permisos a organizaciones que apoyen procedimientos legales contra soldados israelíes ante tribunales internacionales o que empleen a personas que, en los últimos 7 años, hayan expresado su apoyo al boicot a Israel. Los trabajadores humanitarios con los que habló Deutsche Welle afirmaron que las estipulaciones eran intencionalmente amplias para dar a las autoridades margen de maniobra para expulsar y silenciar a cualquier actor internacional no deseado, claro. La única democracia de Oriente Medio y todo este rollo, ¿no? Hay otra vez terremotos en Ecuador esta semana. Y bueno, ¿qué creen ustedes que va a decir Israel sobre esto? Ah, no. Deutsche Welle es nazi, son alemanes y son nazis, por eso hablan mal de nosotros. Dijo que lo estoy buscando ahora, no. O bueno, quizás en el artículo estará también la respuesta de Israel, ¿no? Ya veremos. Ok. Los trabajadores humanitarios con los que habló Deutsche Welle afirmaron que las estipulaciones eran intencionalmente amplias. Bueno, eso ya lo leímos. A mediados de agosto, 100 organizaciones internacionales condenaron el proceso de registro, afirmando que su objetivo era bloquear la ayuda imparcial, silenciar la labor de defensa y censurar la información humanitaria. Las ONGs denunciaron que no tenían garantías de que entregar dicha información no pondría en mayor riesgo al personal ni se utilizaría para promover los declarados objetivos militares y políticos del gobierno de Israel. Deutsche Welle ha averiguado que, entre bastidores, las organizaciones humanitarias han intentado negociar un proceso de registro parcial con la esperanza de no tener que proporcionar los datos de su personal palestino en Gaza. Esto sienta un precedente peligroso, dijo Shaina Low, asesora de comunicación para Palestina en el Consejo Noruego de Refugiados, una de las pocas organizaciones que ha seguido siendo franca sobre Gaza. Low, la única trabajadora humanitaria dispuesta a hacer declaraciones para este artículo, habló con Deutsche Welle desde su domicilio en Jordania. Todo el proceso de registro carece de transparencia, afirmó Low. Ante las preocupaciones de las organizaciones, el Ministerio Israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, encargado de supervisar el proceso de registro, declaró a Deutsche Welle en un comunicado que el gobierno de Israel apoya la auténtica actividad humanitaria. ¿Cómo? El Ministerio Israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo
declaró que el gobierno de Israel apoya la auténtica actividad humanitaria. Ok. Bueno, supongo que ellos tienen otra idea de actividad humanitaria, ¿no? O sea, quizá para ellos humanitario es tirar bombas y todo este rollo, ¿no? Pero no permitirá que actores hostiles operen bajo una fachada humanitaria en el... Pero vamos a ver, o sea... Está prohibido para ellos, según ellos, que cualquiera que haya participado en campañas contra Israel, que trabaje en, o sea, eso es discriminación por ideas políticas, entonces ya no son la única democracia, ¿no? Eso no es una democracia, entonces. En el comunicado se afirma que Israel, como cualquier Estado soberano, defenderá su soberanía y a sus ciudadanos, garantizando que el humanitarismo no se utilice como pretexto para la subversión. O sea, bueno, en fin. Poca visibilidad tras el anuncio. El sector humanitario reaccionó de inmediato a las regulaciones, dijo una trabajadora humanitaria a Deutsche Welle. Ella afirmó que la dirección de su ONG explicó que la organización reduciría su visibilidad. Esto significó no más referencias a la Corte Penal Internacional, no más referencias a la Corte Internacional de Justicia y apenas referencias al derecho internacional humanitario. Las palabras y términos prohibidos en los mensajes públicos varían según la organización. Según Deutsche Welle, dos grandes organizaciones internacionales que son especialmente cautelosas con su lenguaje son Acción contra el Hambre, ACF, y el Comité Internacional de Rescate, IRC, con sede en Estados Unidos. Deutsche Welle analizó la información pública de las organizaciones sobre Gaza y Cisjordania y revisó las declaraciones emitidas por estas entre octubre de 2023 y julio de 2025. Ambas organizaciones tienen palabras específicas que ya no aparecen en sus comunicados públicos. Es que claro, es un dilema, ¿no? O sea, estas organizaciones, o sea, no es que per se ellos estén a favor de Israel, o sea... Si el que te tiene que dejar entrar en un lugar para que puedas hacer tu trabajo te dice, lo tienes que hacer de esta manera o no puedes entrar. Entonces tienes la elección o irte y no hacer ese trabajo, que es lo que más les encantaría a los israelíes, o simplemente tragar. Y entonces, pues bueno, podrás hacer algo de tu trabajo, pero pues no puedes criticarlos ni nada, ¿no? En fin. Aunque bueno, incluso las ONGs que pueden entrar en Gaza tienen un margen de maniobra muy restringido, ¿no? En octubre de 2023, el IRC advirtió que la población de Gaza estaba bajo asedio. La organización utilizó un lenguaje similar en declaraciones posteriores. La situación sobre el terreno no ha mejorado, pero el IRC no ha vuelto a utilizar el término después de diciembre de 2024. Otro ejemplo son las denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario o el conjunto de principios y normas que rigen las acciones de los participantes en conflictos armados. En octubre de 2023, ACF publicó una declaración condenando los ataques deliberados y desproporcionados contra civiles, calificándolos de inaceptables y de ser una violación del derecho internacional humanitario tras la escalada de violencia en Israel y Gaza. La organización continuó denunciando las violaciones del derecho internacional humanitario en declaraciones posteriores. Sin embargo, tras el anuncio de la nueva política de registro, ACF dejó de calificar actos específicos como violaciones del derecho internacional humanitario. Confrontada con las revelaciones de Deutsche Welle, ACF escribió en respuesta que lo más importante es garantizar la continuidad de las operaciones. Claro, eso es, ¿no? O sea, si miles de personas dependen de ti, Israel dice, bueno, si quieres hacer tu trabajo, tienes que decir que nosotros somos el no va más, que nosotros venimos aquí a ayudar a los gazatíes, que somos el ejército más humanitario del mundo, que de nuestras armas salen flores, que vamos con... No me jodas, ¿no? O sea, pues bueno, pues no te queda otra que tragar, supongo. O sea, la culpa no es de las ONGs, la culpa es de Israel, básicamente. Garantizar la continuidad de las operaciones, el acceso a las poblaciones vulnerables y la dedicación a los principios humanitarios. Acción contra el Hambre sigue exigiendo un alto el fuego inmediato y permanente respeto hacia el derecho internacional humanitario, el acceso humanitario sin trabas, la liberación de rehenes y la protección de los civiles y trabajadores humanitarios. Ante la publicación de este artículo, el IRC no respondió a la solicitud de Deutsche Welle de comentar algo al respecto. Organizaciones bajan el tono de su lenguaje.
Deutsche Welle tuvo acceso a la lectura de mensajes internos en los que la dirección de una importante organización internacional se refería explícitamente al nuevo proceso de registro como la principal razón para moderar su lenguaje o no firmar declaraciones conjuntas. Un trabajador humanitario mostró a Deutsche Welle documentos internos, incluyendo borradores con declaraciones y mensajes en los que se les había pedido que eliminara una cita de un colega gazatí considerada como demasiado emotiva. Cada vez inventan una nueva excusa. Esto no se puede verificar. Esta podría poner en riesgo nuestro registro, dijo. El hombre, cuya sala de estar estaba adornada con una enorme bandera palestina y tenía familiares intentando sobrevivir en Gaza, tuvo dificultades para asimilar lo que se le pedía. Otra fuente afirmó que un miembro senior de la directiva comunicó repetidamente en las reuniones que mantener las operaciones era primordial, a lo que yo siempre respondía. ¿Qué operaciones? Sostuvo. Las organizaciones humanitarias se han enfrentado a crecientes desafíos para operar en Gaza y Cisjordania desde el comienzo de la guerra. Han tenido dificultades para renovar sus visas humanitarias y en su personal hubo muertos y heridos en operaciones militares israelíes. Israel ha restringido el flujo de ayuda a Gaza, cesándolo en ocasiones por completo. En mayo de este año implementó un programa de distribución de ayuda que excluye a las organizaciones humanitarias establecidas. Aunque solo se permite la entrada a Gaza de una pequeña cantidad de ayuda procedente de organizaciones internacionales, la Fundación Humanitaria de Gaza, GHF por sus siglas en inglés, creada en febrero de 2025 con sede en Estados Unidos, se ha hecho cargo de la distribución. La GHF gestiona únicamente 4 puntos de distribución, lo que obliga a los palestinos a caminar durante horas para acceder a los alimentos. Sí, 4 puntos de distribución que están todos al sur de Gaza, casi en la frontera con Egipto. O sea, y eso, bueno, está claro cuál es la intención. O sea, que todos los gazatíes vayan hacia el sur para luego, en un momento dado, cerrar Gaza por la mitad y anexionar el norte de Gaza a Israel y dejar a los gazatíes que quedan apretujados en el sur. Gaza ha perdido en 2 años el 10% de su población, de 2 millones de personas que había en octubre del 2023, quedan 1.800.000. 60.000 los han matado, otros muchos están muertos, pero los cadáveres no han aparecido, o sea, los cadáveres pues están bajo las runas o se desintegraron con las bombas esas que tiene Israel que lo convierten todo en una especie de polvo. Y los que han tenido más suerte pues se han podido marchar hacia Egipto, ¿no? Pero esos son los menos. Y bueno, luego están también los que se llevó Israel hacia las cárceles, que esos también. Había también miles de trabajadores palestinos que el día 7 de octubre del 23 estaban trabajando en Israel y ya no les dejaron volver a acceder a Gaza, pero tampoco les dejaron quedarse en Israel, o sea, los deportaron hacia Cisjordania. Probablemente nunca más podrán volver a Gaza. Según Naciones Unidas, más de 1.300 palestinos murieron a manos de fuerzas israelíes y de agentes de seguridad privados mientras buscaban alimentos entre mayo y finales de julio, incluyendo 859 en las inmediaciones de los emplazamientos de la GHF. Muchos más han resultado heridos. Un médico describió a Deutsche Welle por teléfono desde Gaza que el hambre en el territorio es generalizada y que los centros de distribución de la GHF eran un lugar mortal. En una declaración escrita, la GHF manifestó a Deutsche Welle que estas acusaciones son falsas y exageradas y provienen directamente del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, que lamentablemente sigue repitiéndose sin verificación en los medios de comunicación. Bueno, los comunicados del Ministerio de Salud de Gaza suelen ser bastante acordes a la realidad. O sea, que tú trabajes para el gobierno de Gaza no quiere decir, o sea, Israel lo pinta como que cualquiera que trabaje en el gobierno de Gaza, cualquier funcionario del gobierno de Gaza es un terrorista, y eso no es así. O sea, mucha gente, o sea, es como si dijeras que en España todos los funcionarios son del PSOE o algo así. Es ridículo. O sea, Gaza tiene mucho paro por los motivos que os he dicho antes al principio del programa y la gente trabaja donde puede, ¿no? Y trabajar para el gobierno es una de las pocas salidas laborales que hay. Otra es pues trabajar para una
ONG, ¿no? Entonces el gobierno de Israel lo pinta que todo el mundo que trabaje para el gobierno o para las ONG son antisemitas, ¿no? Lo cual es ridículo, o sea, bueno, los gazatíes tienen motivos para odiar a Israel y buenos además, pero, o sea, eso no quiere decir que estén en la lucha armada contra Israel, ¿no? A ver, ¿se me oye? ¿Se me oye? Ah, ok, sí se me oye. Vale, perfecto. No, me había sacado de la llamada un momento. Creo que ha sido un bajón del internet. Pero bueno. Um, en una declaración escrita, la GHF, bueno, eso ya lo leímos, defensa una responsabilidad ante el casi monopolio de la GHF sobre la distribución de ayuda y el nuevo proceso de registro israelí para las ONGs. Los trabajadores humanitarios afirmaron haberse visto obligados a tomar una decisión angustiosa. Alzar la voz y arriesgarse a que les negaran el permiso para ayudar a los necesitados o restringir su lenguaje y esperar poder entregar ayuda a los palestinos. Bueno, lo que os decía antes, ¿no? En muchos casos, según la investigación realizada por Deutsche Welle, los jefes de las ONGs optan por esta última opción. Tienes dos opciones y ambas son las opciones falsas, dijo una trabajadora humanitaria. O sea, es como tener que elegir entre la gangrena y la amputación, ¿no? O sea, el médico te dice, chaval, hay que cortarte la pierna. Si no te dejas cortar la pierna, te va a subir la gangrena y te vas a morir. ¿Y tú qué vas a decir? Bueno, a regañadientes vas a decir, bueno, córtame la pierna, ¿no? Pues básicamente ellos están en una situación comparable, ¿no? La defensa de los derechos, indicó otra, es nuestra mayor responsabilidad. Varios trabajadores humanitarios con los que habló Deutsche Welle afirmaron que abstenerse de hablar no garantizaba que pudieran brindar asistencia a los palestinos necesitados. Claro, y encima eso, ¿no? No hemos visto que guardar silencio manteniendo un perfil bajo te permita mayor acceso y hacer tu trabajo, dijo Lowe del NRC. Debido a la prohibición de la entrada a Gaza a la prensa internacional y a mayores restricciones a las ONGs, los trabajadores humanitarios temen que Israel esté intentando expulsar a los últimos observadores internacionales e independientes sobre el terreno. Esa es otra, no dejar entrar a periodistas. O sea, los pocos periodistas que hay son gazatíes. Y bueno, los que vieron ayer el programa que hice con Lucas Leuful en el canal Denuncia el Nuevo Orden Mundial, pues ahí pudieron ver el tratamiento que les dan a los periodistas de Gaza, ¿no? Una trabajadora humanitaria predijo que algún día la gente desearía haber hablado más y haberlo dicho antes. ¿No es acaso su trabajo, preguntó, hacer todo lo posible para detener algo tan horrible como esto? Con la autocensura de las organizaciones a medida que la guerra continúa, los esfuerzos y las experiencias de los trabajadores humanitarios a menudo parecen entrar en conflicto con las prioridades políticas de las ONGs que los emplean y en detrimento de la población civil de Gaza. Si no podemos hablar de cómo sobrevive la gente de Gaza, dijo, estamos pintando una realidad completamente diferente. Bueno, así están las cosas. Señores y señoras. Bueno, vamos a otros asuntos. La peor pesadilla de las grandes empresas de bebidas alcohólicas se hace realidad. Los estadounidenses finalmente se están despertando con el veneno en sus vasos.